Expliquen al pueblo de cómo va esto, cómo sigue, qué debemos hacer, cómo debemos organizar el pueblo de Puerto Rico, a quién le debemos exigir responsabilidad, y desde luego el punto que trajo Pepe, de que no puede haber aquí políticos parados a la vera del camino esperando que se caiga y que los otros manejen el problema, para ellos venir y con excusas o asumir posiciones tibias, como la de Fortuño en contra del gasoducto del sur, y después al que no quiere el caldo se le dan 3 tazas. ¡Fuera! No quiere el del sur porque esto era malo y no podemos seguir usando fósiles. Ahora lo vamos a hacer por toda la isla de Puerto Rico, le vamos a jajar la cara al pueblo de Puerto Rico. ¿No? Con los políticos es así. También los vimos a los políticos pararse un día frente al Capitolio y jurar que no va a haber cajos que tienen que... Y entonces venir y aprobar. Se acabaron los cajos de la legislatura, ahora le vamos a dar 1.500 pesos a cada uno mensual para que compre el cajo y se quede con él cuando se vaya. Oye, eso es una tirada heavy, una tirada fuerte al pueblo de Puerto Rico. Esto no puede seguir así, pero vamos, sigan ustedes. Yo quisiera concluir con el tracto de lo que ha ocurrido con el corredor y por qué estamos en lo que nos encontramos hoy en día. Ya cuando entra la administración de Fortuño, tenemos estas reuniones con el entonces presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, así como el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y en el caso del ingeniero Héctor Morales, nos señala, número 1, de que no podían aprobar el plan integral que había recibido el endoso para el 2008 de numerosos sectores, porque había un pleito ante los tribunales que había radicado los proyectos del Dos Mares Resort. Y ante esa situación, ¿quién es Dos Mares? Efraín Kier, Mark Green y Alberto Ruiz, perdón. Eventualmente nos encontramos con él varios meses después y nos indica de que la Junta de Planificación estaba realizando una evaluación sobre la viabilidad económica de ese plan para el corredor. Y hasta tanto esa evaluación de viabilidad económica no estuviese completa, la Junta no podía actuar. Pues de repente, y sin noticia alguna, en octubre del 2009 anuncian la eliminación del corredor como reserva natural. Entre las razones que expuso en ese momento Héctor Morales y el actual secretario... Ese Héctor Morales es el locuaz que le dicen al secretario del PNP que antes estaba en planificación. Es correcto, es la misma persona. El locuaz, mira para allá. Entre las excusas o alegaciones que ellos hacen para tratar de justificar que la designación del 2008 no era legal ni válida, era que no se había realizado un estudio o evaluación técnica y científica de los méritos del corredor en términos de su valor ecológico que justificaran entonces su protección, lo cual es completamente absurdo, ya que desde la década del 70 hay estudios de la propia Junta de Planificación y del Departamento de Recursos Naturales recomendando su protección parcial o total como reserva natural. Por otro lado, señalaron que no se había notificado de forma individual y directa a todo dueño de terreno en el corredor para informarles sobre la designación del corredor en el año 2008, cosa que ellos no han hecho en estos momentos, esta pasada semana, al anunciar la Gran Reserva del Noreste. Curiosamente también, la misma excusa que expusieron, o que expuso Héctor Morales, de que no había información científica para apoyar la protección del corredor, es la misma que utilizó en un momento el ex senador Jorge de Castrofón y Carlos Díaz para proteger la zona. Así que vemos no solamente que hay una serie de individuos que han estado detrás de toda esta controversia, sino también que han utilizado las mismas alegaciones. Ante esa situación y en vista de que tanto el secretario de Recursos Naturales como el actual presidente de la Junta de Planificación han defraudado y traicionado la confianza del pueblo y lo que es su deber en términos de hacer valer la mejor conservación de los recursos naturales y el mejor desarrollo en términos de la planificación del país hacia el futuro, hacemos un reclamo a la legislatura, particularmente al Senado de Puerto Rico, no solamente a la delegación del Partido Popular, sino a la que tiene el control verdadero, que es la del PNP, a que presenten legislación no en agosto cuando comience la sesión legislativa, ni más adelante. Tiene que ser esta semana, es decir, hoy o mañana, dirigida a lograr la verdadera protección del corredor como una reserva natural. Y le hacemos ese llamado específicamente al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, así como a los senadores del distrito de Carolina, me refiero a la senadora Lorna Soto
y al senador Roger Iglesias. Son ellos los que tienen el deber y la responsabilidad, sobre todo por su constituyente ser en parte del municipio de Luquillo y Fajardo, en lograr la protección de estos terrenos de forma inmediata, de manera de enviar sobre todo un mensaje al pueblo de Puerto Rico que nos hacen cómplices de las irregularidades cometidas, sobre todo por el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Daniel García. Esto es terrible, Pepe, porque fíjate tú, la única alternativa, como en muchas otras cosas, fíjate, yo he sido un crítico de este señor Rivera Schatz por su actitud de prepotente, pero entonces en muchas ocasiones tú te encuentras con que él es a la misma vez la solución, porque él es el único que no le tiene miedo al gobernador, y cuando discrepa o cuando le conviene a sus intereses se le para de frente y prevalece. Lo ha hecho como en la autoridad de edificios públicos y lo ha hecho cada vez que le vienen ganas. Y entonces, en casos como este, pues es la persona que tiene el poder y la capacidad de rescatar a eso que queda dentro del distrito que él domina, entre otras cosas que domina dentro de esa colectividad, que es en toda esa área de Carolina. Toda la gente son siervos de él. El Chemo, la Lorna, que salió ahora, que ya lo vi que estaba parado en la tribuna del 4 de julio, que estaba parado al lado del gobernador allí como un uso, Iglesia. Oye. Bueno, pues el que clamó va a señor Rivera Schatz. Y Benny, por otro lado, tiene también el deber de subsanar el gran error y pecado, si puedo llamarle así, que ocurrió precisamente en el Senado bajo la presidencia de Kenneth McClinton, en conjunto con De Castro Font y Carlos Díaz. Tienen el deber histórico de subsanar ese error, ese atropello que se cometió en ese entonces, y lograr precisamente tener iniciativa y el liderazgo de presentar este proyecto de ley para proteger el corredor como reserva natural. ¿Y tú crees que lo haga? ¿Tú crees que se enfrente a esa responsabilidad histórica de subsanar las atrocidades cometidas en el Senado de McClinton y de Castro Font y Carlos Díaz? Es su responsabilidad, y para hacerle saber cuál es el deseo del pueblo de Puerto Rico, mi recomendación es que todo aquel radio escucha que nos esté escuchando en estos momentos llamen directamente a la oficina del presidente del Senado. Tengo los números aquí conmigo para que lo apunten. Bien. 724-0296. Es la oficina, el número directo para la oficina del senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. 724-0296 o el 725-6511. 725-6511. Llamen y soliciten que esta semana, es decir, ya lo que quedan son 2 días, hoy jueves o mañana viernes, presenten un proyecto de ley dirigido a proteger realmente todo el corredor como una reserva natural en su totalidad, con el fin de lograr garantizar el verdadero desarrollo sostenible de esa zona mediante actividades del ecoturismo y turismo de naturaleza, no solo para los turistas, sino para todos los residentes de Puerto Rico. Tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos, explíquenos un poco cuál es el efecto que esto puede tener negativo sobre el yunque, porque la gente de Aguadilla y de Ponce y del resto de Puerto Rico, como no es en su vecindad, y a veces pensamos que es verdad el disparate aquel que decían en el Josellato, el continente de Puerto Rico, no sabemos. Vamos a ver qué efecto tiene sobre Puerto Rico. Volvemos enseguida, estos 2 primeros.